En marzo de 1902, en el Instituto Correccional para Mujeres de Riverside, en el norte del estado de Nueva York, una controvertida ceremonia disciplinaria fue fotografiada por el fotógrafo institucional William Hayes. La imagen muestra a 5 administradores masculinos supervisando un ritual de corrección moral donde las reclusas se arrodillan en sumisión como parte del programa experimental de rehabilitación del instituto. La instalación, dirigida por el Dr. Cornelius Whitmore, practicaba métodos radicales de condicionamiento psicológico que se consideraban progresistas para la época, pero que más tarde serían reconocidos como abusivos. La fotografía permaneció oculta en los archivos privados del instituto durante más de un siglo, hasta que fue descubierta en 2024 durante la demolición del edificio abandonado. Cuando los investigadores modernos mejoraron la imagen utilizando tecnología digital, identificaron a la figura central como el propio Dr. Whitmore, pero el software de reconocimiento facial reveló una verdad impactante sobre su verdadera identidad. El hombre que supervisaba estas brutales ceremonias de corrección era en realidad el Dr. Heinrich Brenner, un psiquiatra alemán que había huido de Europa después de realizar experimentos médicos ilegales en mujeres en asilos de Múnich. Brenner había asumido la identidad de Whitmore después de que el verdadero doctor muriera en un accidente de tren, lo que le permitió continuar su retorcida investigación en suelo americano. El descubrimiento reveló que docenas de mujeres habían sido sometidas a torturas psicológicas disfrazadas de rehabilitación moral, y que el gobierno de los Estados Unidos había financiado sin saberlo la continuación de atrocidades médicas europeas a través de sus iniciativas de reforma penitenciaria. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. La mañana del 15 de abril de 2024 comenzó como cualquier otro día para la doctora Elena Morales, historiadora especializada en instituciones correccionales femeninas de principios del siglo XX. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas de su pequeño apartamento en Albany cuando recibió una llamada urgente de su colega, el Dr. Marcus Thompson. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. Marcus le informó que durante la demolición del antiguo Instituto Correccional para Mujeres de Riverside, los trabajadores habían descubierto un compartimento oculto detrás de una pared falsa, en lo que alguna vez fue la oficina del director. Dentro, encontraron una caja de metal herméticamente sellada que contenía cientos de fotografías y documentos administrativos que databan de los primeros años de funcionamiento de la institución. El ayuntamiento había contactado a Marcus por su reputación como historiador local para evaluar el valor histórico de los materiales encontrados. Elena había dedicado los últimos 8 años de su carrera académica a investigar los métodos de rehabilitación implementados en instituciones correccionales femeninas durante la era progresista americana. El Instituto Riverside siempre había sido un enigma en sus investigaciones. Los registros públicos eran escasos y contradictorios, y las pocas referencias en la literatura académica lo describían como un modelo de reforma innovadora. Sin embargo, testimonios anecdóticos de descendientes de exreclusas pintaban un cuadro mucho más oscuro. Esta contradicción había fascinado a Elena, pero la falta de evidencia concreta la había dejado siempre en un callejón sin salida. Ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de acceder a documentos internos originales que podrían resolver este misterio histórico. 3 horas después de la llamada, Elena se encontraba en el ayuntamiento de la pequeña localidad, donde una vez se alzó el imponente edificio victoriano del Instituto Riverside. Marcus la esperaba en una pequeña sala de conferencias. Su rostro mostraba signos evidentes de fatiga. Sobre la mesa había dispuesto varias fotografías organizadas cronológicamente. Todas mostraban diversos aspectos de la vida cotidiana en la institución, desde las reclusas trabajando en los talleres de costura hasta momentos de recreación en los jardines internos. Las imágenes eran notables por su calidad y preservación, capturadas por alguien con evidente talento fotográfico. En cada una pequeña firma en la esquina inferior derecha identificaba al autor como William Hayes, fotógrafo oficial de la institución desde 1901 hasta 1908. Entre todas las fotografías, una en particular captó inmediatamente la atención de Elena. A diferencia de las otras, que mostraban escenas cotidianas,
Esta fotografía documentaba lo que parecía ser una ceremonia formal. 5 hombres vestidos con trajes oscuros se encontraban de pie en una tarima elevada, mientras que abajo, dispuestas en semicírculo, había aproximadamente 20 mujeres arrodilladas con las cabezas inclinadas. Las mujeres vestían uniformes grises idénticos y mantenían sus manos juntas frente a ellas en posición de súplica o rezo. Sobre la tarima, un letrero parcialmente visible indicaba ceremonia de corrección moral. La fecha escrita al reverso era 12 de marzo de 1902. Elena estudió detenidamente la imagen, notando la expresión severa pero satisfecha en los rostros de los hombres. El hombre central, de mediana edad, con barba recortada y gafas redondas, parecía observar la escena con particular intensidad. Sus manos estaban colocadas detrás de su espalda en una postura que sugería autoridad absoluta. Según las notas adjuntas a la fotografía, este hombre era el doctor Cornelius Whitmore, director del instituto desde su inauguración en 1898 hasta su repentina muerte en 1908. Al observar más detenidamente los rostros de las mujeres, Elena notó algo perturbador. A pesar de tener las cabezas inclinadas, en los rostros parcialmente visibles no había serenidad ni recogimiento espiritual, sino lo que parecía ser miedo y resignación. Lo que más intrigó a Elena fue una nota manuscrita adjunta a la fotografía. Con una caligrafía precisa y meticulosa, alguien había escrito: 12º ritual de corrección psicológica, método Whitmore-Brenner. Resultados satisfactorios en sujetos 4, 7, 11 y 15. Los sujetos 3 y 9 muestran resistencia persistente. Recomendación: intensificar el tratamiento. Esta nota contradecía completamente la narrativa oficial sobre el Instituto Riverside como un lugar de rehabilitación humanitaria. Había algo profundamente inquietante en el lenguaje clínico utilizado para describir a seres humanos como sujetos numerados y en la mención de un método Whitmore-Brenner del que Elena nunca había oído hablar en toda su investigación sobre el tema. Marcus comentó que entre los documentos encontrados también había cuadernos detallados con observaciones médicas, registros de tratamientos y correspondencia personal del Dr. Whitmore. Un análisis preliminar sugería que el Instituto Riverside había sido mucho más que una simple prisión para mujeres. Parecía haber funcionado como un laboratorio de experimentación psicológica, donde se implementaban métodos no convencionales de condicionamiento mental y modificación de conducta. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero lo que la perturbaba aún más era la mención de ese nombre, Brenner, que aparecía vinculado al de Whitmore en varios documentos. No había registro de ningún Dr. Brenner en la plantilla oficial del instituto, según los archivos públicos disponibles. Mientras Elena examinaba con lupa cada detalle de la fotografía, notó algo extraño en el rostro del Dr. Whitmore. Había una ligera cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, apenas perceptible, pero claramente visible bajo la luz adecuada. Este detalle físico no coincidía con las pocas descripciones conocidas del Dr. Whitmore en documentos públicos, donde se le describía como un hombre sin marcas distintivas. Además, al comparar esta fotografía con un retrato oficial de Whitmore, que databa de 1897, justo antes de asumir la dirección del instituto, Elena percibió sutiles diferencias en la estructura facial que iban más allá del simple paso del tiempo o cambios en el estilo de barba. Estas inconsistencias encendieron su curiosidad investigativa. Pero lo que ellos descubrirían a continuación cambiaría todo. El Instituto Correccional para Mujeres de Riverside había sido fundado en el contexto de las reformas progresistas que barrieron Estados Unidos a finales del siglo XIX. Esta era, marcada por profundos cambios sociales, vio surgir un renovado interés en la reforma penitenciaria. Las prisiones ya no debían ser meramente lugares de castigo, sino instituciones de rehabilitación moral y social. El movimiento reformista estaba particularmente preocupado por la situación de las mujeres encarceladas, quienes hasta entonces habían sido recluidas en las mismas instalaciones que los hombres, sufriendo condiciones deplorables y abusos sistemáticos. Bajo estos ideales progresistas,
varios estados comenzaron a establecer instituciones correccionales exclusivamente femeninas, supuestamente diseñadas para atender las necesidades específicas de las mujeres y prepararlas para reintegrarse a la sociedad como ciudadanas productivas y moralmente reformadas. El Instituto Riverside fue uno de los primeros en adoptar este nuevo enfoque. Financiado generosamente por el estado de Nueva York y por donaciones privadas de prominentes familias industriales, el instituto fue celebrado en la prensa de la época como un modelo de reforma penitenciaria moderna. Se ubicaba en un extenso terreno rural, lejos del bullicio y las tentaciones de la ciudad, en un imponente edificio de estilo victoriano que más parecía una mansión señorial que una prisión. Este aislamiento geográfico, que en su momento fue presentado como un entorno ideal para la reflexión y reforma moral, serviría posteriormente para ocultar lo que realmente ocurría tras sus muros. El Dr. Cornelius Whitmore, el primer director del instituto, era descrito en las publicaciones de la época como un médico visionario, graduado con honores de la Universidad de Harvard, con especializaciones adicionales en Europa. Sus teorías sobre rehabilitación femenina habían sido publicadas en prestigiosas revistas médicas, ganándole reconocimiento internacional. Whitmore sostenía que la criminalidad femenina era fundamentalmente distinta a la masculina, arraigada no en la perversión moral inherente, sino en desórdenes psicológicos tratables que resultaban de traumas tempranos, educación deficiente y entornos sociales nocivos. Esta perspectiva, revolucionaria para su tiempo, posicionaba a las mujeres delincuentes no como pecadoras irredimibles, sino como pacientes que podían ser curadas mediante intervenciones científicas apropiadas. La mayoría de las mujeres enviadas a Riverside habían sido condenadas por delitos considerados típicamente femeninos en aquella época, como prostitución, adulterio, vagancia, embriaguez pública o simplemente por mostrar comportamientos considerados inapropiados para una mujer. Muchas eran inmigrantes recientes, afroamericanas, o pertenecían a las clases trabajadoras más empobrecidas, lo que las hacía especialmente vulnerables en un sistema judicial dominado por hombres blancos de clase alta. Los registros indicaban que la población del instituto fluctuaba entre 150 y 200 reclusas, supervisadas por un personal compuesto principalmente por hombres en posiciones de autoridad y mujeres en roles subordinados como guardias, enfermeras y maestras. El programa de rehabilitación oficial de Riverside se basaba en 3 pilares fundamentales. Primero, el trabajo productivo, principalmente en talleres de costura, lavandería y cocina, donde las mujeres aprendían oficios considerados apropiados para su género, que les permitirían ganarse la vida honradamente tras su liberación. Segundo, la educación básica, incluyendo alfabetización, aritmética elemental y estudios bíblicos, diseñados para elevar su nivel cultural y moral. Tercero, y quizás el más distintivo, un programa de terapia psicológica basado en las teorías del Dr. Whitmore sobre la naturaleza de la desviación femenina y cómo corregirla. Este tercer pilar, descrito vagamente en los informes públicos como terapia moral avanzada, era el aspecto más secreto y controvertido del régimen de Riverside. Las ceremonias de corrección moral, como la documentada en la fotografía, formaban parte integral de este programa terapéutico. Oficialmente, estas ceremonias eran presentadas como momentos de reflexión colectiva, donde las reclusas reconocían sus errores pasados y reafirmaban su compromiso con la reforma personal. En realidad, como Elena comenzaba a sospechar basándose en los documentos recién descubiertos, estas ceremonias parecían ser sesiones de humillación sistemática diseñadas para quebrar la voluntad de las mujeres y someterlas completamente a la autoridad institucional. La sociedad americana de principios del siglo XX, imbuida de valores victorianos sobre la virtud femenina y obsesionada con la pureza moral, recibió con entusiasmo los informes públicos sobre el éxito de Riverside. Periódicos prestigiosos publicaron artículos elogiosos sobre el instituto, celebrando sus altas tasas de reforma y la aparente transformación de mujeres caídas en damas respetables. Notables figuras políticas visitaban regularmente la institución, impresionados por la pulcritud de las instalaciones, la disciplina de las reclusas y la aparente efectividad de los métodos empleados.
Estas visitas, cuidadosamente orquestadas por el Dr. Whitmore, servían para reforzar la imagen pública positiva del instituto y asegurar la continuidad de su financiamiento. Sin embargo, mientras Elena profundizaba en los documentos recién descubiertos, comenzaba a emerger una historia muy diferente. Los registros internos revelaban que bajo la fachada de reforma humanitaria, Riverside funcionaba como un laboratorio de experimentación psicológica donde se implementaban técnicas de control mental inspiradas en teorías europeas emergentes, pero llevadas a extremos perturbadores. El método Whitmore-Brenner, mencionado repetidamente en los documentos, parecía ser un sistema de condicionamiento basado en la humillación sistemática, privación sensorial, aislamiento prolongado y un elaborado sistema de castigos y recompensas diseñado para crear dependencia psicológica absoluta. Particularmente alarmantes eran los registros detallados sobre las reclusas que mostraban resistencia al tratamiento. Estas mujeres, descritas en las notas como casos difíciles o sujetos resistentes, eran sometidas a regímenes especialmente severos que incluían periodos prolongados de confinamiento solitario, restricción de alimentos y lo que los documentos denominaban eufemísticamente sesiones intensivas de corrección, cuya verdadera naturaleza Elena solo podía imaginar con horror. Los documentos también revelaban una tasa de mortalidad inusualmente alta en el instituto, con numerosas muertes atribuidas oficialmente a enfermedades comunes como tuberculosis o neumonía, pero cuya verdadera causa resultaba sospechosa a la luz de las nuevas evidencias. A medida que Elena continuaba examinando los registros, una figura comenzó a emerger con creciente prominencia junto al Dr. Whitmore. En correspondencia privada y en notas de investigación, se hacía frecuente referencia a un Dr. Heinrich Brenner, descrito como un colaborador cercano y co-desarrollador del método terapéutico empleado en Riverside. Sin embargo, este Brenner no aparecía en ningún documento público relacionado con el instituto, como si su presencia hubiera sido deliberadamente ocultada. En una fotografía grupal del personal de 1903, Elena identificó a un hombre parado ligeramente detrás del Dr. Whitmore, cuyo rostro había sido parcialmente oscurecido en la impresión original, pero que, bajo análisis cuidadoso, mostraba un notable parecido con el supuesto Dr. Whitmore de la fotografía de la ceremonia de corrección. La muerte del Dr. Cornelius Whitmore, registrada oficialmente como resultado de un accidente ferroviario en 1908, marcó un punto de inflexión en la historia del instituto. Según los registros públicos, tras su fallecimiento, la dirección fue asumida por su asistente de largo tiempo, el Dr. James Crawford, quien continuó implementando los métodos establecidos por su predecesor hasta que el instituto fue finalmente cerrado en 1936, cuando las reformas del New Deal introdujeron nuevos enfoques para el tratamiento de delincuentes. Sin embargo, entre los documentos recién descubiertos, Elena encontró evidencia que sugería que Crawford era meramente una figura decorativa, mientras que el verdadero poder seguía en manos del misterioso Dr. Brenner, quien aparentemente había permanecido en la institución bajo un perfil deliberadamente bajo. El aspecto más perturbador de los documentos era la evidente conexión entre las prácticas implementadas en Riverside y teorías psiquiátricas desarrolladas en ciertos círculos médicos europeos a finales del siglo XIX, particularmente en Alemania y Austria. Estas teorías, que posteriormente serían desacreditadas por la comunidad médica internacional, proponían métodos extremos de modificación conductual y postulaban la existencia de diferencias fundamentales en la psicología de distintos grupos raciales y sociales. Elena recordó haber leído sobre un controvertido psiquiatra alemán que había sido expulsado de la comunidad médica de Múnich en la década de 1890 por sus experimentos no éticos en pacientes asilados. Con creciente inquietud, se preguntó si existiría alguna conexión entre aquel médico caído en desgracia y el enigmático Dr. Brenner. La tecnología moderna estaba a punto de revelar una verdad escalofriante. A medida que Elena y Marcus profundizaban en su investigación, quedaba claro que necesitaban recursos más especializados para descifrar completamente el misterio del Instituto Riverside y la verdadera identidad del Dr. Whitmore. La fotografía de la ceremonia de corrección moral contenía detalles cruciales que podrían revelar la verdad, pero que no eran visibles a simple vista ni con equipos básicos de ampliación.
decidieron contactar a la doctora Sophia Chen, especialista en análisis forense digital de la Universidad de Columbia y reconocida por su trabajo en la recuperación y mejora de fotografías históricas. 3 días después, Elena y Marcus se encontraban en el laboratorio de imágenes forenses de la doctora Chen en Nueva York. El espacio, equipado con la tecnología más avanzada en análisis fotográfico, contrastaba dramáticamente con la naturaleza histórica de los materiales que habían traído consigo. Sofía escuchó atentamente mientras Elena explicaba los detalles de su descubrimiento y las inconsistencias que habían notado en la identidad del Dr. Whitmore. Con meticuloso cuidado, la especialista digitalizó la fotografía original utilizando un escáner de alta resolución capaz de capturar detalles microscópicos y variaciones de tono imperceptibles para el ojo humano. El primer paso en el análisis fue una mejora general de la imagen para aclarar detalles oscurecidos por el paso del tiempo. Utilizando algoritmos avanzados de restauración fotográfica, Sofía logró reducir las manchas, arañazos y decoloración que afectaban la fotografía. A continuación, aplicó técnicas de mejora de contraste que revelaron detalles en las áreas más oscuras de la imagen, particularmente en los rostros parcialmente sombreados de las mujeres arrodilladas. Lo que emergió fue profundamente perturbador. En varios de los rostros ahora claramente visibles, se podían apreciar signos de traumatismo reciente, incluyendo moretones sutilmente maquillados y expresiones de terror apenas contenido que habían sido hábilmente disimuladas en la fotografía original mediante técnicas de iluminación y posicionamiento. Pero el elemento más revelador surgió cuando Sofía aplicó técnicas avanzadas de reconocimiento facial al hombre identificado como el Dr. Whitmore. Utilizando un software desarrollado originalmente para agencias de inteligencia, comparó el rostro en la fotografía con el retrato oficial de Whitmore de 1897. El programa analizó meticulosamente proporciones faciales, distancia entre los ojos, forma de las orejas, línea de la mandíbula y docenas de otros marcadores biométricos que son únicos para cada individuo y prácticamente imposibles de alterar completamente, incluso con cambios cosméticos. Los resultados fueron inequívocos. El hombre en la fotografía de la ceremonia de corrección no era Cornelius Whitmore. A pesar del parecido superficial creado mediante barba similar y gafas del mismo estilo, las proporciones faciales fundamentales no coincidían. Sofía explicó que las diferencias eran demasiado significativas para ser resultado de envejecimiento natural o variaciones en la técnica fotográfica. Estaban ante 2 personas distintas. Este descubrimiento confirmaba las sospechas iniciales de Elena, pero planteaba una pregunta aún más inquietante. Si el hombre en la fotografía no era Whitmore, entonces ¿quién era y cómo había logrado usurpar la identidad del director del instituto? La respuesta comenzó a emerger cuando Sofía amplió un área específica de la fotografía que mostraba las manos del supuesto Whitmore. En la mano derecha, parcialmente visible, se podía apreciar un anillo con un diseño distintivo. Utilizando tecnología de mejora de imagen, Sofía logró aclarar el símbolo grabado en el anillo, el cual resultó ser el escudo de la Universidad de Heidelberg, una de las instituciones médicas más prestigiosas de Alemania en el siglo XIX. Este detalle proporcionó a Elena la pista que necesitaba para avanzar en su investigación. Recordando la mención repetida de un Dr. Brenner en los documentos, decidió investigar registros médicos alemanes de finales del siglo XIX. A través de contactos académicos en Alemania, logró acceder a archivos digitalizados de la Universidad de Heidelberg y del Colegio Médico de Baviera. Allí descubrió referencias a un Dr. Heinrich Brenner, graduado con honores de Heidelberg en 1885, quien inicialmente ganó reconocimiento por sus innovadoras teorías sobre tratamientos psiquiátricos. Sin embargo, la prometedora carrera de Brenner tomó un giro oscuro cuando comenzó a promover métodos cada vez más controvertidos. En 1893, mientras trabajaba como director médico en un asilo para mujeres en las afueras de Múnich, fue acusado de conducir experimentos no éticos en pacientes sin su consentimiento. Las investigaciones revelaron que Brenner había desarrollado lo que él denominaba técnicas de reconstrucción psicológica, que incluían métodos severos de condicionamiento mental
diseñados para alterar fundamentalmente la personalidad de sus pacientes. Tras un escándalo público, Brenner fue expulsado de la comunidad médica alemana y se emitió una orden para su arresto. Sin embargo, logró huir antes de ser capturado, y su paradero se había mantenido desconocido hasta ahora. El secreto guardado durante más de un siglo estaba a punto de ser revelado completamente. Utilizando técnicas avanzadas de reconocimiento facial, Sofía comparó la imagen mejorada del falso Dr. Whitmore con fotografías de Heinrich Brenner obtenidas de los archivos alemanes. A pesar de los intentos deliberados de Brenner por alterar su apariencia, el software identificó una coincidencia del 96% en los marcadores biométricos clave, una certeza prácticamente absoluta en términos forenses. Para corroborar este hallazgo, Elena solicitó acceso a registros de inmigración americanos de finales del siglo XIX. Descubrió que un Heinrich Bauer, cuya fecha de nacimiento coincidía exactamente con la de Brenner, había ingresado a Estados Unidos a través de Ellis Island en diciembre de 1893, apenas 2 semanas después de que se emitiera la orden de arresto contra Brenner en Alemania. La fotografía de inmigración de Bauer, aunque de calidad deficiente, mostraba suficientes similitudes con Brenner para sugerir que se trataba de la misma persona utilizando un alias. El siguiente paso en la investigación fue determinar cómo Brenner había logrado asumir la identidad de Whitmore. Los registros históricos confirmaban que el verdadero Dr. Cornelius Whitmore había muerto en un accidente ferroviario cerca de Boston en enero de 1902, varios meses antes de que la fotografía de la ceremonia de corrección fuera tomada. Sin embargo, su muerte no había sido anunciada públicamente, y el Instituto Riverside había continuado funcionando aparentemente bajo su dirección. Elena teorizó que Brenner, quien probablemente había estado trabajando en el instituto bajo un alias desde hacía algún tiempo, había visto en la muerte de Whitmore la oportunidad perfecta para asumir una identidad respetable que le permitiría implementar sus controvertidas teorías sin escrutinio. El análisis de Sofía de documentos firmados por Whitmore antes y después de 1902 reveló diferencias significativas en la caligrafía, apoyando la teoría de la usurpación de identidad. Además, comparaciones de fotografías mostraban sutiles pero inequívocas diferencias físicas entre el verdadero Whitmore y el impostor. Para el mundo exterior, sin embargo, estas discrepancias habían pasado desapercibidas. El aislamiento geográfico del instituto, la naturaleza reservada del Dr. Whitmore incluso antes de su muerte, y la renuencia de la sociedad de la época a cuestionar figuras de autoridad, especialmente en contextos médicos, habían creado condiciones perfectas para este extraordinario engaño. Pero había algo aún más perturbador. A medida que Sofía ampliaba otras áreas de la fotografía, revelando detalles previamente invisibles, notó algo extraño en el fondo de la imagen. En una pared parcialmente visible detrás de los administradores, se podían apreciar varios marcos conteniendo lo que parecían ser fotografías de mujeres en diversas etapas de lo que los documentos denominaban tratamiento. Utilizando técnicas avanzadas de ampliación, Sofía logró aclarar suficientemente una de estas imágenes para revelar su contenido. Lo que vieron los dejó sin palabras. La fotografía enmarcada mostraba a una mujer recluida en lo que parecía ser una celda de aislamiento extremadamente angosta, apenas lo suficientemente grande para permanecer de pie. Su expresión era de absoluto terror, y marcas visibles en sus muñecas y cuello sugerían que había sido sometida a algún tipo de restricción física. Una placa numerada visible en la imagen la identificaba simplemente como Sujeto 7, el mismo número mencionado en las notas como uno de los casos de resultados satisfactorios. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Al examinar los cuadernos y registros médicos con mayor detalle, Elena descubrió evidencia de que Brenner no solo había continuado en Riverside los mismos experimentos no éticos que le habían valido su expulsión de Alemania, sino que los había expandido significativamente gracias al mayor aislamiento y control que le proporcionaba su posición como director del instituto. Los registros detallaban procedimientos que iban mucho más allá de simples técnicas de modificación conductual.
incluyendo exposición a sustancias químicas experimentales, privación de sueño prolongada y lo que se describía como terapia de confrontación extrema, un eufemismo para lo que claramente constituía tortura psicológica. La contradicción atormentaba a los investigadores. El Instituto Riverside había sido celebrado públicamente como un modelo de reforma humanitaria, mientras que en realidad funcionaba como un laboratorio de horrores donde docenas de mujeres vulnerables, muchas encarceladas por delitos menores o simples transgresiones sociales, fueron sometidas a experimentos psicológicos brutales bajo la dirección de un médico fugitivo, operando con una identidad robada. Lo que habían encontrado dejó a todos sin palabras. El descubrimiento de la verdadera identidad del Dr. Cornelius Whitmore y la naturaleza de los experimentos conducidos en el Instituto Correccional para Mujeres de Riverside tenía profundas implicaciones que iban mucho más allá del ámbito académico. Elena y su equipo de investigación se enfrentaban ahora a la responsabilidad de revelar una verdad histórica que cambiaría fundamentalmente la comprensión pública de una institución que había sido celebrada como pionera en reforma penitenciaria humanitaria. El primer paso fue presentar sus hallazgos a un panel interdisciplinario de expertos, incluyendo historiadores, psiquiatras forenses, especialistas en ética médica y expertos en derechos humanos. Durante una intensa sesión de 3 días en la Universidad de Columbia, Elena y Sofía presentaron meticulosamente cada pieza de evidencia, desde los documentos originales hasta los análisis fotográficos avanzados. Las reacciones oscilaron entre el escepticismo inicial y el horror absoluto a medida que la solidez de la evidencia disipaba cualquier duda razonable. La conclusión unánime fue que estaban ante uno de los casos más significativos de fraude médico e institucional en la historia americana, comparable en algunos aspectos a los infames experimentos médicos no consensuados que serían expuestos décadas más tarde. Con el respaldo de este panel de expertos, Elena procedió a contactar al Departamento de Correcciones del Estado de Nueva York y a la Fiscalía Estatal. Aunque los crímenes habían ocurrido más de un siglo atrás y todos los perpetradores directos habían fallecido hace tiempo, existían importantes cuestiones legales y éticas que debían abordarse. Las autoridades estatales respondieron con sorprendente seriedad, estableciendo un grupo especial de investigación para evaluar las implicaciones legales e históricas del caso. Este grupo incluía no solo funcionarios gubernamentales, sino también representantes de organizaciones de derechos civiles y defensores de reforma penitenciaria contemporánea. El aspecto más desgarrador de la investigación fue el esfuerzo por identificar a las víctimas de Brenner. Los registros del instituto incluían información detallada sobre cientos de mujeres que habían pasado por Riverside durante el período en que Brenner operaba bajo la identidad de Whitmore. Utilizando tecnología de reconocimiento facial en las fotografías encontradas y cruzando esta información con registros genealógicos y censales digitalizados, el equipo comenzó la ardua tarea de rastrear a los descendientes de estas mujeres. Muchas de las reclusas provenían de contextos marginados, incluyendo inmigrantes recientes, mujeres afroamericanas y miembros de la clase trabajadora urbana, lo que hacía este proceso particularmente desafiante. A medida que se establecía contacto con los descendientes, emergían historias familiares que adquirían un nuevo y doloroso significado a la luz de los recientes descubrimientos. María Gallo, bisnieta de Francesca Ricci, una inmigrante italiana que había estado recluida en Riverside entre 1903 y 1905 por el delito de vagancia, compartió cómo su bisabuela nunca había podido hablar de su tiempo en el instituto sin sufrir ataques de pánico. Según la tradición familiar, Francesca había regresado de Riverside como una persona completamente diferente, atormentada por pesadillas recurrentes y un miedo irracional a las figuras de autoridad, especialmente médicos y policías. Similar era el testimonio de James Wilson, nieto de Sarah Johnson, una mujer afroamericana enviada a Riverside en 1904 por supuesta promiscuidad. James describió cómo su abuela, hasta el día de su muerte en 1972, se negaba a dormir en completa oscuridad y manifestaba un terror visceral ante cualquier situación de confinamiento. La familia siempre había atribuido estos comportamientos a traumas no especificados sufridos durante su encarcelamiento,
pero nunca habían conocido la verdadera naturaleza de lo que Sarah había experimentado. Estos testimonios, junto con docenas de otros similares, comenzaron a pintar un cuadro devastador del impacto transgeneracional de los experimentos de Brenner. El trauma infligido a estas mujeres no había terminado con su liberación o muerte, sino que había reverberado a través de generaciones, manifestándose en patrones de ansiedad, desconfianza institucional y otros problemas psicológicos que afectaban a sus descendientes hasta el presente. Paralelamente a estos esfuerzos de identificación, Elena y su equipo profundizaron en la investigación sobre la vida de Heinrich Brenner antes y después de su tiempo en Riverside. Los archivos alemanes revelaron que antes de su caída en desgracia, Brenner había sido considerado un innovador en psiquiatría, con conexiones en los círculos académicos más prestigiosos de Europa. Sus primeras publicaciones, aunque controversiales, habían influido en el pensamiento psiquiátrico de la época y habían sido citadas por figuras prominentes en el campo. Esta reputación inicial explicaba cómo había logrado integrarse tan efectivamente en el entorno médico americano, a pesar de operar bajo identidades falsas. Tras la muerte del verdadero Cornelius Whitmore, Brenner no solo había asumido su identidad, sino también su extensa red de contactos profesionales y políticos. Correspondencia recuperada mostraba que mantenía intercambios regulares con funcionarios gubernamentales de alto nivel, administradores de otras instituciones correccionales e incluso académicos reconocidos. En estas comunicaciones, Brenner presentaba sus métodos como innovaciones científicas revolucionarias, obteniendo no solo aprobación, sino también financiamiento adicional para expandir sus experimentos. Particularmente perturbadora fue la evidencia de que algunos aspectos del método Whitmore-Brenner habían sido adoptados por otras instituciones correccionales a lo largo del país. Aunque generalmente implementados en formas menos extremas, elementos del enfoque de Brenner hacia el condicionamiento psicológico habían influido en prácticas penitenciarias americanas durante décadas, creando un legado tóxico que persistió mucho después del cierre de Riverside. La investigación también reveló que tras el cierre del instituto en 1936, Brenner, todavía utilizando la identidad de Whitmore, había logrado asegurarse una posición como consultor para varias agencias gubernamentales. Documentos desclasificados sugerían que sus teorías sobre condicionamiento psicológico habían informado ciertos programas gubernamentales controversiales desarrollados durante las décadas siguientes, creando una inquietante conexión entre los experimentos no éticos de Riverside y capítulos posteriores igualmente oscuros en la historia americana. El impacto más profundo y conmovedor de la investigación se produjo cuando Elena organizó una reunión de descendientes de las víctimas de Riverside. Más de 60 personas, representando a familias de antiguas reclusas, se reunieron en un hotel de Albany para compartir sus historias y confrontar colectivamente un legado de trauma que muchos apenas comenzaban a comprender. El evento, inicialmente planificado como una sesión informativa formal, evolucionó espontáneamente en algo mucho más significativo, un espacio de sanación colectiva, donde décadas de dolor sin nombre finalmente encontraban contexto y reconocimiento. Para muchos participantes, descubrir la verdadera naturaleza de lo que sus antepasadas habían experimentado representaba una pieza crucial del rompecabezas familiar que había estado ausente durante generaciones. Patrones de comportamiento anteriormente inexplicables, miedos transmitidos de madres a hijas, silencios persistentes en torno a ciertos temas, adquirían ahora un nuevo y doloroso significado. Pero junto con este dolor, venía también un sentido de validación y la posibilidad de iniciar un proceso genuino de sanación transgeneracional. La revelación pública del caso Riverside generó una intensa atención mediática nacional e internacional. Principales medios de comunicación cubrieron extensamente la historia, destacando no solo el extraordinario engaño perpetrado por Brenner, sino también las preguntas más amplias que el caso planteaba sobre ética médica, supervisión institucional y la facilidad con que los abusos pueden ocultarse bajo una fachada de progreso científico. Historiadores, eticistas y defensores de derechos humanos señalaron los perturbadores paralelos entre los experimentos de Riverside y otros casos tristemente célebres de experimentación humana no ética, desde los estudios de sífilis de Tuskegee hasta los horrores médicos del régimen nazi. El estado de Nueva York
respondió con una disculpa oficial a los descendientes de las víctimas de Riverside y el establecimiento de un fondo de compensación. Aunque ninguna cantidad de dinero podía remediar el daño histórico infligido, este reconocimiento representaba un paso significativo hacia la justicia restaurativa. Adicionalmente, el Estado financió la creación de un memorial en el sitio donde una vez se alzó el instituto, honrando a las mujeres que habían sufrido allí y comprometiéndose a que tales abusos nunca volvieran a ocurrir bajo supervisión institucional. En el ámbito académico, el caso Riverside provocó una reevaluación fundamental de la historiografía de la reforma penitenciaria americana. Instituciones que habían sido celebradas como modelos de humanidad progresista fueron sometidas a un nuevo escrutinio crítico, revelando en muchos casos realidades mucho más complejas y problemáticas que las narrativas oficiales habían sugerido. El trabajo de Elena inspiró una nueva generación de investigadores a examinar críticamente los archivos institucionales, buscando voces y experiencias que habían sido sistemáticamente silenciadas en los registros históricos convencionales. Quizás el legado más significativo del descubrimiento fue su impacto en las prácticas contemporáneas de encarcelamiento femenino. Activistas por la reforma penitenciaria utilizaron el caso Riverside como un poderoso recordatorio de los peligros inherentes a los sistemas que otorgan poder absoluto sobre poblaciones vulnerables. Las revelaciones contribuyeron a impulsar reformas significativas en áreas como supervisión independiente de instituciones correccionales, consentimiento informado para cualquier tipo de tratamiento y mayor transparencia en las prácticas institucionales. Para Elena, personalmente, la investigación representó tanto el logro profesional más significativo de su carrera como una profunda jornada emocional y ética. Lo que había comenzado como un proyecto académico se había transformado en una misión para hacer justicia a mujeres cuyas voces habían sido silenciadas durante más de un siglo. A través de conferencias, publicaciones y apariciones mediáticas, se comprometió a asegurar que las lecciones de Riverside no fueran olvidadas y que las mujeres que habían sufrido bajo el régimen de Brenner, finalmente, recibieran el reconocimiento y respeto que les había sido negado en vida. El descubrimiento del caso Riverside ilustraba cómo la historia puede permanecer oculta a plena vista, esperando que las herramientas y perspectivas adecuadas la revelen. La combinación de tecnología moderna, investigación histórica rigurosa y compromiso ético había permitido finalmente exponer una verdad que cambió fundamentalmente nuestra comprensión del pasado y ofreció lecciones vitales para el presente. La fotografía que había permanecido oculta durante más de un siglo se había convertido en un poderoso testimonio de la necesidad de vigilancia constante contra el abuso de poder, especialmente cuando se disfraza bajo el manto de progreso científico y reforma social.